Me mudé a una pequeña casa en las afueras de Montilla 2 semanas después. Nada ostentoso, solo un lugar modesto con un jardín y un porche delantero, lo suficientemente cerca de la finca como para poder visitarla regularmente, pero lo bastante lejos como para no tener que verla todos los días. Al principio, el silencio era insoportable. Echaba de menos el canto de los gallos, la brisa entre los olivos, el sonido de Carmen riendo cuando era niña. Pero con el tiempo encontré una extraña paz. Comencé a escribir de nuevo, llenando cuadernos con historias de la tierra, de estaciones y crecimiento y decadencia. José se adaptó mejor que yo. El nuevo lugar tenía un patio trasero donde podía correr libremente, y pronto hizo amistad con el perro del vecino, un podenco andaluz llamado Canela. Yo también hice nuevas conexiones. La gente de Montilla me recibió con los brazos abiertos, especialmente cuando se enteraron de quién era y de lo que había pasado con mi finca. En los pueblos pequeños, las historias de resistencia contra los poderosos siempre encuentran oídos simpatizantes. Comencé a trabajar con Manolo 3 días a la semana, como habíamos acordado. El resto del tiempo lo dedicaba a mi pequeño huerto y a dar largos paseos por los campos que rodeaban el pueblo. También empecé a dar clases de agricultura tradicional en la escuela local. Ver el asombro en los ojos de los niños cuando les explicaba cómo un simple olivo podía vivir más de 1000 años me recordaba por qué había amado mi trabajo toda la vida. Ocasionalmente escuchaba rumores de los vecinos sobre cómo iban las cosas en la finca. La familia de Alejandro había abandonado el proyecto del complejo turístico. Los costos de remediación del suelo eran prohibitivos y el conflicto legal sobre la propiedad hacía que todo fuera aún más complicado. Carmen y Alejandro habían discutido amargamente sobre el tema. Según decían, él la culpaba por no investigar adecuadamente antes de firmar el acuerdo. Rafael, mi amigo geólogo, me mantenía informado sobre los detalles técnicos. Han hecho más estudios, me contó durante una de nuestras cenas mensuales. La contaminación es incluso peor de lo que pensábamos. No solo es la zona detrás del granero, parece que hay filtraciones que han afectado a una parte considerable del terreno donde querían construir el edificio principal. No sentía alegría al escuchar estas noticias, pero tampoco remordimiento. Era simplemente el resultado natural de décadas de descuido en una pequeña parte de la finca, combinado con la arrogancia de quienes creían que podían comprar historia y tradición como si fueran acciones en la bolsa. Una tarde de domingo, mientras disfrutaba de un café en la plaza de Montilla, vi a Carmen por primera vez desde aquel día fatídico. Estaba sola, más delgada de lo que recordaba, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Dudó un momento al verme, pero luego se acercó a mi mesa. «Hola, papá», dijo, su voz apenas audible por encima del bullicio de la plaza. «Carmen», respondí, indicándole la silla vacía frente a mí. «Siéntate, por favor». Se sentó con movimientos rígidos, como si temiera romper algo. «Te ves bien», comentó, estudiando mi rostro. «La vida tranquila me sienta bien», respondí. «¿Quieres un café?» Asintió y le hice una seña al camarero. Nos quedamos en silencio hasta que llegó su café. Carmen lo removió lentamente, con la mirada fija en la taza. «Alejandro y yo hemos roto», dijo finalmente. No mostré sorpresa. En cierto modo, lo esperaba. «Lo siento», dije, y en parte era verdad. Nunca había deseado la infelicidad de mi hija. Solo justicia. «No lo sientas», respondió, con una amargura que me resultaba desconocida en ella. Cuando los problemas con la finca comenzaron, mostró su verdadera cara. Solo le interesaba el negocio, nunca nuestra relación. No comenté nada,
No era mi lugar juzgar sus elecciones románticas, aunque siempre había tenido mis dudas sobre Alejandro. Papá, continuó tras otro largo silencio, sé que lo sabías, lo del terreno contaminado y lo de la venta a Manolo. Asentí sin negarlo. Así es. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré directamente a los ojos, los mismos ojos castaños que había heredado de Marisol. ¿Por qué no me consultaste antes de decidir vender la finca a espaldas mías? Carmen bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que era lo mejor para todos. Tú te hacías mayor, la finca era demasiado trabajo, y el dinero. Nunca se trató de dinero, Carmen, interrumpí, suavemente. Se trataba de respeto, de honor, de entender que algunas cosas no tienen precio. Lo sé, susurró, lo sé ahora, pero entonces estaba tan atrapada en el mundo de Alejandro, en sus valores, en su forma de ver la vida, todo eran activos y pasivos, inversiones y retornos. Olvidé lo que tú y mamá me enseñaron. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Estaba fría, temblorosa. Todos cometemos errores, hija. Todos nos perdemos a veces. ¿Podrás perdonarme algún día?, preguntó con lágrimas asomando a sus ojos. Ya lo he hecho, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. El rencor que había sentido se había desvanecido gradualmente con el paso de los días, reemplazado por una aceptación tranquila de lo que había ocurrido y lo que vendría después. La finca está abandonada, dijo Carmen, después de secarse las lágrimas. Nadie quiere comprarla con todos los problemas que tiene ahora, y Manolo dice que solo venderá su parte si tú estás de acuerdo. Manolo es un buen amigo, comenté, sonriendo ligeramente. Siempre ha entendido el valor de la lealtad. ¿Qué va a pasar ahora, papá? ¿Con la finca? ¿Con nosotros? Tomé un sorbo de mi café antes de responder. La tierra tiene paciencia, Carmen, siempre la ha tenido. Los olivos estarán allí mucho después de que tú y yo nos hayamos ido. En cuanto a nosotros, eso depende de ti. Una semana después, recibí un sobre en mi buzón. No tenía remite. Dentro había una fotografía de la finca, vacía, descuidada, abandonada, y en el reverso una única línea escrita con la letra elegante de Carmen. No entendí, lo siento. Me senté con la foto durante un largo rato. Luego la coloqué en mi estantería junto a la fotografía de Marisol. No como un cierre, sino como un recordatorio de que el amor y la tierra son cosas sagradas, y aquellos que lo olvidan siempre regresan demasiado tarde. Pero quizás no era demasiado tarde para Carmen y para mí. La semana siguiente ella vino a visitarme de nuevo. Esta vez trajo semillas de tomates y pimientos para mi pequeño huerto. La siguiente visita me ayudó a plantar un olivo joven en el jardín trasero. Para que tengas un pedacito de casa aquí, dijo. Poco a poco estábamos reconstruyendo nuestra relación, plantando nuevas semillas en terreno dañado, pero no destruido. En cuanto a la finca, Manolo y yo finalmente decidimos lo que haríamos con ella. Con la ayuda de Rafael y varios expertos en agricultura ecológica de la Universidad de Córdoba, comenzamos un proyecto de recuperación del suelo contaminado. Llevaría años, tal vez décadas, pero no teníamos prisa. Como le había dicho a Carmen, la tierra tiene paciencia. El resto de la finca la convertimos en una cooperativa, tal como Manolo había amenazado hacer. Invitamos a jóvenes agricultores de la zona a unirse, ofreciéndoles parcelas a cambio de su compromiso con métodos tradicionales y sostenibles. La casa principal se transformó en un centro educativo donde niños de toda Andalucía venían a aprender sobre la historia del olivo y la importancia de preservar las tradiciones agrícolas. Carmen se involucró también, a su manera. Desde 1900, Madrid, donde seguía trabajando,
Creó una página web y una tienda online para vender el aceite de la cooperativa. Aceite Morales, tradición que perdura, la llamó, usando una fotografía mía y de mi padre junto a nuestros olivos más antiguos. Como logo, nunca regresé a vivir a la finca. Mi pequeña casa en Montilla se había convertido en mi hogar y a mi edad ya no necesitaba más cambios. Pero visitaba los olivares regularmente, caminando entre los árboles que había plantado, enseñando a los jóvenes agricultores los secretos que mi padre me había transmitido, viendo cómo la tierra se curaba lentamente bajo nuestro cuidado. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la colina más alta de la finca, Carmen vino a sentarse a mi lado. Había venido para el Festival de la Cosecha que celebrábamos cada año. ¿Sabes qué, papá?, dijo mientras observábamos cómo el sol teñía de oro los campos que se extendían ante nosotros. Creo que finalmente entiendo lo que siempre intentaste enseñarme. ¿Y qué es eso?, pregunté, aunque creía conocer la respuesta. Que algunas cosas no se pueden comprar ni vender, que la tierra no es solo un activo, sino un ser vivo que nos sostiene y que debemos respetar. Hizo una pausa, tomando mi mano áspera entre las suyas, y que el hogar no es un lugar, sino las personas y las historias que compartimos. Sonreí, sintiendo una paz que había estado buscando durante mucho tiempo. Tu madre estaría orgullosa de ti, Carmen. Yo lo estoy. Juntos vimos cómo el sol desaparecía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rosa y naranja. La tierra siguió respirando bajo nosotros, paciente, perdonadora, eterna, y en ese momento supe que todo estaría bien, no porque hubiéramos recuperado lo perdido, sino porque habíamos encontrado algo nuevo y precioso en las cenizas de lo que una vez fue. Carmen dirigió la conversación con una calma inquietante. Apartó un mechón de su cabello negro, igual al de su madre, y me miró directamente a los ojos, algo que rara vez hacía desde que se había mudado a Madrid. Papá, como sabes, Alejandro y yo estamos preparando nuestro futuro juntos. Comenzó, con un tono que me recordó a los abogados que venían de la ciudad para hablar de contratos con los agricultores locales. Hemos estado pensando mucho en esto y hemos tomado una decisión importante. Alejandro carraspeó, mirando su reloj por tercera vez desde que habían llegado. Era un hombre delgado, con gafas de diseñador y un traje que seguramente costaba más que todos los muebles de mi sala. Nunca había entendido qué veía Carmen en él, pero había aprendido hace tiempo que cuestionar las decisiones de mi hija solo servía para alejarla más. Estamos reestructurando nuestros activos, continuó Carmen, usando palabras que sonaban extrañas en la cocina donde le había enseñado a hacer gazpacho y tortilla de patatas. Y hemos decidido que como parte de esta reestructuración vamos a transferir la finca a la empresa familiar de Alejandro. Me quedé mirándola sin comprender completamente lo que estaba diciendo. Las palabras flotaban en el aire como aceitunas, en salmuera, pero no lograba digerirlas del todo. ¿Transferir? ¿Qué quieres decir con transferir?, pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. Carmen intercambió una mirada con Alejandro antes de responder. Hemos firmado un acuerdo preliminar con Inversiones Balaustegui, la empresa de la familia de Alejandro. Van a convertir la finca en un complejo turístico rural de lujo. El mundo pareció detenerse. Miré por la ventana hacia los olivos centenarios, hacia el granero que había reconstruido después de la gran tormenta del 98, hacia los campos donde Carmen había dado sus primeros pasos. Esta finca no está en venta, dije simplemente, apretando los puños bajo la mesa para controlar el temblor que comenzaba a sentir. Carmen suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a un niño.
Ah, Papá, no se trata de una venta convencional. Es una transferencia de activos. Ya he firmado la documentación como coheredera. El abogado me explicó que, tras la muerte de mamá, la mitad de la propiedad pasó a mi nombre. Sentí una punzada de traición tan aguda que casi me robó el aliento. Marisol y yo nunca habíamos hablado de testamentos o herencias. Simplemente asumimos que Carmen entendería el valor de mantener la finca en la familia. ¿Has vendido tu parte de la finca? ¿Sin consultarme? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Técnicamente, intervino Alejandro, hablando por primera vez desde que habían llegado. Es una fusión de activos. La finca se incorpora al portafolio de inversiones Balaustegui a cambio de una participación para Carmen en la empresa. Es un buen acuerdo, señor Morales. Su hija tendrá seguridad financiera de por vida. Lo miré, incapaz de ocultar mi desprecio. Esta tierra no es un activo, es nuestra historia, nuestro legado. Carmen se inclinó hacia adelante con una expresión que intentaba ser comprensiva, pero que solo lograba parecer condescendiente. Papá, entiendo que estés apegado a este lugar, pero tienes que ser práctico. Tienes 67 años. ¿Cuánto tiempo más podrás mantener la finca tú solo? Los costos de operación suben cada año y los precios del aceite están cayendo. Esta es la mejor solución para todos. Para todos o para ti y tu prometido. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me arrepentí. ¿Qué pasará conmigo? Carmen se enderezó como si hubiera estado esperando esta pregunta. Pensamos en eso, por supuesto. El acuerdo incluye un apartamento en Córdoba para ti, completamente pagado. Está cerca del hospital. Hay un centro para mayores en la misma calle y podrás vivir cómodamente con la pensión y la compensación que recibirás. ¿Fe? ¿Compensación? La palabra me supo amarga. ¿Me estás compensando por quitarme mi hogar? No te estamos quitando nada, papá, respondió Carmen, con un tono que se endurecía por momentos. Te estamos ofreciendo una alternativa mejor. Este lugar es demasiado grande, demasiado aislado para un hombre de tu edad. En la ciudad estarás más seguro, más acompañado. Alejandro miró nuevamente su reloj y le murmuró algo a Carmen. Ella asintió. Tenemos que irnos ya, papá. El equipo de arquitectos vendrá la próxima semana para hacer un estudio preliminar. Te enviaré los detalles del apartamento en Córdoba. Deberías poder mudarte a finales de mes. Se levantaron al unísono como si hubieran ensayado esta escena. Carmen se acercó para besarme en la mejilla, pero me aparté. Algo cambió en su expresión entonces, una mezcla de dolor e irritación. No hagas esto más difícil, por favor. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor? Mi voz sonaba ronca. Lo mejor es vender el trabajo de toda mi vida, de la vida de tu abuelo, sin siquiera consultarme. Lo mejor es decidir dónde voy a pasar mis últimos años como si fuera un mueble viejo que hay que reubicar. Carmen endureció su mirada. El acuerdo ya está firmado, papá. No hay vuelta atrás. Pensé que entenderías, que verías que esto es lo más sensato. ¿Sensato? Me levanté, sintiendo una energía que no había tenido en años. ¿Sabes lo que es sensato, Carmen? Respetar a tu padre, honrar la memoria de tu madre, no tratar la tierra donde creciste como una ficha en un juego de Monopoly. Alejandro dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Carmen y yo. Señor Morales, entiendo que esté alterado, pero le aseguro que todo se ha hecho legalmente. Nuestra oferta es más que generosa. Lo miré fijamente. ¿Generosa? ¿Me estás diciendo que robarme mi hogar es generoso? Nadie está robando nada, respondió Carmen, tomando su bolso. Todo es legal y todo está decidido. Te guste o no, la finca será parte del complejo turístico Balaustegui.
A partir del próximo mes, te sugiero que empieces a empacar. Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, Carmen se detuvo y añadió las palabras que me perseguirían durante las semanas siguientes. Y papá, cuando te vayas, no vuelvas por aquí. Será una zona de construcción y no queremos problemas con los seguros. Este lugar ya no será tu responsabilidad. No era ira lo que escuché en su voz, sino una fría finalidad. Había tomado su decisión. Ni una sola vez me preguntó qué pensaba yo o qué significaba la tierra para mí. Miré al hombre a su lado. No se inmutó. Ambos caminaron de regreso a su coche y se fueron como si acabaran de terminar una transacción rutinaria. Me quedé solo en el porche y por primera vez en mi vida me sentí como un extraño en mi propia tierra. El sonido del motor, desvaneciéndose en la distancia, se mezcló con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los olivos. Los mismos sonidos de siempre, pero ahora parecían una despedida. José se acercó y apoyó su cabeza contra mi pierna, sintiendo mi dolor sin necesidad de palabras. Entré lentamente en la casa, cada paso más pesado que el anterior. En la cocina, las tazas de café a medio terminar y el pan apenas tocado eran los únicos testigos de lo que acababa de ocurrir. Tomé la taza de Carmen, la misma que había usado desde niña, con dibujos de girasoles descoloridos por los años, y la sostuve entre mis manos temblorosas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi pequeña Carmen, la niña que corría por los campos persiguiendo mariposas, se había convertido en esta mujer fría y calculadora? ¿Había sido culpa mía? ¿La había perdido cuando perdí a Marisol? Las preguntas giraban en mi mente como aceitunas en la prensa, pero no había respuestas, solo un zumo amargo de incredulidad y traición. Me senté en la vieja mecedora del porche, la misma donde había acunado a Carmen durante tantas noches de su infancia, y contemplé el atardecer sobre los olivos que pronto ya no serían míos. Pasé las siguientes 2 semanas viviendo en un estado que solo puede describirse como vacío. Me despertaba a las 5 de la mañana para alimentar a las gallinas, aunque sabía que no estaría allí por mucho más tiempo. Cada cerca que reparaba, cada camino que limpiaba, lo hacía con un dolor en el pecho que no me abandonaba. Los animales también lo sentían. Incluso el viento parecía más pesado, como si estuviera de luto conmigo. El viejo Paco notó el cambio en mí desde el primer día. «¿Qué pasa, Antonio? Parece que llevas el mundo a cuestas», me dijo mientras revisábamos el sistema de riego. No tuve el valor de contarle que pronto tendría que buscar trabajo en otro lugar, que la finca donde habíamos trabajado juntos durante más de 15 años pasaría a manos de empresarios de Barcelona, que probablemente arrancarían los olivos centenarios para construir piscinas y canchas de tenis. «No es nada, Paco. La rodilla me está molestando otra vez», mentí, sabiendo que no me creería. Paco me conocía demasiado bien, pero también sabía cuándo no insistir. Simplemente asintió y siguió con su trabajo, regalándome el consuelo de su silencio respetuoso. Las noches eran lo peor. Me sentaba en la cocina con una copa de vino tinto de la bodega local y repasaba viejos álbumes de fotos. Carmen aprendiendo a montar en bicicleta. Marisol y yo recogiendo aceitunas durante nuestra primera cosecha juntos. Mi padre enseñándome a podar los olivos cuando apenas tenía 12 años. Cada imagen era un puñal que se hundía más profundo en mi corazón. Consideré luchar, contratar a un abogado, gritar a la puerta de Carmen en Madrid, pero algo dentro de mí se negaba a actuar desde la ira. Si Carmen había tomado su decisión, que así fuera. No suplicaría para quedarme donde ya no era bienvenido. En cambio, comencé a empacar lentamente, metódicamente, en silencio.
Guardé viejas herramientas, marcos de fotos y pilas de diarios escritos a mano. Con cada objeto guardado, sentía que estaba borrando una parte de mi propia historia. El sábado siguiente al anuncio de Carmen, Manolo, mi vecino de la finca colindante, se acercó mientras yo arreglaba la valla del corral de las cabras. Su rostro curtido por el sol mostraba preocupación. «Antonio, hay rumores en el pueblo», comenzó quitándose la boina y girándola entre sus dedos callosos. «Dicen que han vendido los olivares a unos extranjeros de Barcelona, que van a hacer un hotel o algo así». Suspiré profundamente. En los pueblos pequeños, las noticias viajan más rápido que el viento. No es un rumor, Manolo, es cierto. Manolo me miró con una mezcla de sorpresa e indignación. «Pero, ¿cómo puede ser? Esta tierra ha estado en tu familia desde que tengo memoria». «Carmen», dije simplemente, y el nombre de mi hija sonó extraño en mis labios, como si perteneciera a otra persona. «Ha decidido que es lo mejor». «¿Lo mejor? ¿Para quién?». Manolo escupió al suelo, un gesto que en nuestra tierra expresaba el más profundo desprecio. «Estos ricos de ciudad creen que pueden comprar nuestras vidas como si fueran acciones en la bolsa». No respondí. ¿Qué podía decir? Mi propia hija formaba parte ahora de esos ricos de ciudad que Manolo tanto despreciaba. «¿Y qué harás? ¿Y tú, Antonio? ¿Dónde irás?» «A Córdoba. Carmen me ha conseguido un apartamento allí». Manolo soltó una maldición. «¿Un apartamento? ¿Tú, que has vivido toda tu vida al aire libre, metido entre cuatro paredes en la ciudad? Es como encerrar a un águila en una jaula». Sus palabras resonaron con lo que yo mismo sentía, pero me limité a encogerme de hombros. «No tengo muchas opciones, Manolo». Mi vecino me miró largamente como evaluándome. Finalmente se colocó de nuevo la boina y me puso una mano en el hombro. «Siempre hay opciones, Antonio, siempre. Pásate por mi casa esta noche. Carmen no. Es la única que sabe hacer negocios». Esa noche, después de dar de comer a los animales y revisar los olivos como había hecho cada día durante décadas, caminé hasta la casa de Manolo. Me recibió en su patio, donde el olor a jazmín se mezclaba con el aroma del chorizo que su esposa, Dolores, estaba friendo en la cocina. «Siéntate, Antonio», me indicó, señalando una silla junto a la mesa de piedra donde ya había dispuesto 2 vasos y una botella de aguardiente casero. «Tenemos que hablar». Durante las siguientes horas, Manolo me explicó su idea. Él también estaba preocupado por el futuro de su finca. Sus hijos habían emigrado a Alemania años atrás y no mostraban interés en regresar. El complejo turístico que planeaba la familia de Alejandro seguramente intentaría expandirse también hacia sus tierras, tarde o temprano. «Lo que te propongo es simple», dijo Manolo, rellenando nuestros vasos por tercera vez. «Véndeme tu parte de la finca antes de que te la quiten. Será una venta real, con papeles y todo, pero con una condición secreta. Seguirás viviendo y trabajando aquí como hasta ahora. Para todos los efectos, serás mi empleado, pero entre nosotros seguirás siendo el dueño de tu tierra». Lo miré, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en días. «¿Harías eso por mí?». Manolo soltó una carcajada ronca. «No lo hago solo por ti, viejo zorro. Lo hago por todos nosotros. Si permitimos que estos inversores de ciudad empiecen a comprar nuestras tierras, pronto no quedará nada de la vida que conocemos. Esto es tanto por mi interés como por el tuyo». Dolores salió entonces, trayendo un plato de chorizo y pan recién horneado. Su expresión era seria, pero determinada. «Antonio, te conozco desde que éramos niños. Marisol era mi mejor amiga. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras te echan de tu propia casa». Sentí un nudo en la garganta. El apoyo de mis vecinos, de mis amigos de toda la vida,
era más de lo que había esperado. Por primera vez desde la visita de Carmen, sentí que no estaba completamente solo. ¿Y qué pasará cuando los abogados de Carmen descubran que he vendido mi parte? Pregunté intentando ser práctico. Manolo sonrió con astucia. Para cuando lo descubran, si es que lo hacen, ya será demasiado tarde. Mi sobrino Javier es notario en Lucena. Él se asegurará de que todo esté en regla. Lo haremos parecer una venta hecha hace meses, antes de que Carmen firmara nada. No estaba seguro de si lo que proponía Manolo era completamente legal, pero en ese momento no me importaba. Bajo la superficie de mi calma, algo se agitaba. No iba a contraatacar, no iba a montar una escena. No, lo que tenía en mente era algo completamente diferente. ¿Y qué pasará con los olivos?, pregunté, pensando en los árboles que había cuidado toda mi vida. ¿Con los animales? Todo seguirá igual, me aseguró Dolores, sentándose junto a nosotros. Nada cambiará en la práctica, solo los papeles. Y si algún día esos empresarios quieren comprar, tendrán que negociar con Manolo, no con tu hija. Manolo asintió, con una sonrisa maliciosa. Y créeme, Antonio, no soy tan fácil de convencer como algunos. El plan de Manolo no era perfecto, pero era una opción, una forma de resistencia silenciosa, de mantener algo de control sobre mi destino. Sin embargo, mientras regresaba a casa esa noche, bajo un cielo estrellado que había contemplado durante toda mi vida, sabía que necesitaba hacer algo más, algo que fuera solo mío. En los días siguientes, comencé a preparar mi propia respuesta a la traición de Carmen. Seguí empacando, siguiendo la corriente, fingiendo que me estaba preparando para mudarme a Córdoba. Incluso visité el Lee, apartamento que Carmen había conseguido para mí, un cubículo gris en un edificio sin alma, con vistas a un muro de cemento y el constante ruido del tráfico como única banda sonora. Mientras tanto, en las noches, cuando nadie podía verme, trabajaba en mi plan. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, o quizás solo necesitaba sentir que tenía algún control sobre lo que estaba sucediendo, que no era completamente impotente ante las decisiones de mi hija y su prometido. Una semana antes de la fecha prevista para mi partida, recibí la visita del equipo de arquitectos que Carmen había mencionado. 3 jóvenes con portátiles y medidores láser, que caminaron por mi propiedad como si ya les perteneciera, haciendo comentarios sobre dónde irían las instalaciones de bienestar y el restaurante gourmet. «Disculpe, señor», me dijo uno. De ellos, un muchacho que apenas parecía tener edad para afeitarse, ¿podría indicarnos dónde está la zona detrás del granero? Tenemos entendido que allí se construirá la casa de huéspedes principal. Sonreí amablemente, como el viejo inofensivo que creían que era. Por supuesto, hijo, síganme. Y mientras los guiaba hacia el lugar exacto donde tenía previsto que construyeran, sentí una extraña paz. A veces, el silencio puede ser la respuesta más elocuente, y mi silencio estaba a punto de hablar más alto que cualquier protesta que pudiera haber hecho. La mañana de la mudanza estaba despierto, antes del amanecer. El cielo apenas comenzaba a teñirse de naranja cuando salí al porche por última vez con una taza de café entre las manos. José se acurrucó a mis pies, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo. La casa estaba limpia, las cajas cuidadosamente apiladas en la parte trasera de la furgoneta que Manolo me había prestado. Me aseguré de dejar el lugar impecable, suelos barridos, ventanas pulidas, jardín recortado. No iba a dejarlo en desorden. No. Quería que vieran que era un hombre que dejaba las cosas como correspondía. Había pasado la semana anterior despidiéndome silenciosamente de cada rincón de la finca.
del pozo que mi abuelo había cavado con sus propias manos, del almendro bajo el que Marisol y yo nos sentábamos en las tardes de verano, del olivar donde había enseñado a Carmen a distinguir cuando una aceituna estaba perfecta para la cosecha. Cada lugar guardaba una historia, un recuerdo que me llevaría conmigo aunque me arrebataran la tierra. El viejo Paco había venido el día anterior para despedirse. Le había contado finalmente lo que estaba sucediendo, y el pobre hombre había llorado sin vergüenza alguna, sus lágrimas dejando surcos en su rostro curtido por el sol. «Esto no está bien, don Antonio», había repetido una y otra vez. «Esta tierra es suya, como lo fue de su padre y de su abuelo. No pueden quitársela así». «Ya está hecho, Paco», le había respondido palmeando su hombro. «Pero no te preocupes por mí. Los Morales somos como los olivos, difíciles de arrancar». Leetose había dejado algunas de mis mejores herramientas, sabiendo que las apreciaría más que nadie. También le había dado las llaves del cobertizo donde guardaba el tractor y los aperos. «Para cuando vuelvas a trabajar aquí», le había dicho, sin explicarle más. Paco me había mirado confundido, pero había aceptado las llaves sin preguntar. Las 7 de la mañana terminé de cargar las últimas cajas. No me llevaba mucho. Algunas ropas, libros, fotografías, los diarios de mi padre y los míos propios. Los muebles se quedaban. La mayoría habían pertenecido a la casa desde antes de que yo naciera. Me dolía dejarlos, pero sabía que no encajarían en el pequeño apartamento de Córdoba. Además, tenía otros planes. En la cocina, sobre la vieja mesa de madera, dejé un único sobre. Dentro había una nota escrita con mi caligrafía imperfecta pero clara. Decía: «Cada piedra de esta tierra fue colocada por mis manos. Cada cicatriz en esta madera es parte de mi historia. Puede que ahora te pertenezca, pero nunca la entenderás. Cuídala bien. Merece más respeto del que me mostraste a mí». No, la firmé. Sabía que reconocerían de quién era. También dejé sobre la mesa las escrituras originales de la finca, las que mi padre me había entregado 40 años atrás, con su firma, y la de su padre antes que él. No tenían valor legal ya. Carmen se había encargado de eso, pero quería que vieran la historia que estaban borrando. Las generaciones de Morales que habían vivido y muerto en esa tierra antes de que llegaran ellos con sus planos y sus instalaciones de bienestar. Antes de salir, recorrí el perímetro de la finca una última vez. Toqué las puertas del granero, me senté en el columpio que había construido para Carmen cuando tenía 5 años y recogí un puñado de tierra. La dejé caer entre mis dedos como arena, el peso de 30 años deslizándose. Luego recogí una aceituna del suelo, una de las primeras de la temporada, aún verde y firme, y me la guardé en el bolsillo de la camisa junto al corazón. José me seguía en silencio, su cola baja, como si entendiera la gravedad del momento. Cuando llegué a la furgoneta, palmeé el asiento del copiloto. «Vamos, amigo, tú vienes conmigo». El perro saltó al vehículo y se acomodó, mirándome con sus ojos marrones llenos de lealtad incondicional. Arranqué el motor y miré por última vez hacia la casa blanca con contraventanas azules, donde había vivido toda mi vida adulta. El sol de la mañana la iluminaba con una luz dorada, haciéndola parecer más un sueño que una realidad. Por un momento casi esperé ver a Marisol salir al porche, secándose las manos en el delantal, o a Carmen corriendo entre los olivos, con su vestido de flores ondeando tras ella. Pero la casa permaneció en silencio, y los únicos sonidos eran el ronroneo del motor y el canto de los pájaros madrugadores. «Adiós, vieja amiga», murmuré, y puse la furgoneta en marcha. No me dirigí inmediatamente a Córdoba. En lugar de eso, conduje hasta la finca de Manolo,
donde él y Dolores me esperaban con café recién hecho y magdalenas caseras. Habíamos finalizado nuestro acuerdo 3 días antes, con la ayuda de su sobrino notario. Según los papeles, yo le había vendido mi parte de la finca a Manolo hace 6 meses, mucho antes de que Carmen firmara nada con la familia de Alejandro. Si todo salía según lo planeado, cuando descubrieran el engaño, sería demasiado tarde para hacer nada al respecto. ¿Estás seguro de esto, Antonio?, me preguntó Dolores mientras me servía una segunda taza de café. Su rostro mostraba preocupación maternal, aunque éramos prácticamente de la misma edad. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Manolo extendió un sobre hacia mí. Aquí está tu parte del dinero como acordamos. No es mucho, pero te ayudará a establecerte. Tomé el sobre sin abrirlo. No me importaba la cantidad. El dinero nunca había sido importante para mí. Lo que valoraba era la oportunidad de mantener un vínculo con mi tierra, por tenue que fuera. Gracias, Manolo, a ambos. No sé cómo pagarles lo que están haciendo por mí. No hay nada que pagar, respondió Manolo con firmeza. Somos vecinos, somos amigos. Esto es lo que hacemos. Dolores me abrazó con fuerza y pude sentir sus lágrimas humedeciendo mi camisa. Volverás pronto, Antonio. Esta sigue siendo tu casa. Nunca lo olvides. Me despedí de ellos con el corazón un poco más ligero y retomé el camino hacia Córdoba. Pero antes de llegar a la ciudad, tenía una parada más que hacer. Conduje hasta el cementerio de Montilla, donde descansaban Marisol y mis padres. Pasé casi 1 hora allí, hablándoles en silencio, contándoles lo que había sucedido y lo que planeaba hacer. Al partir, dejé una rama de olivo sobre la lápida de Marisol. Cuida de nuestro hogar, le susurré. Yo cuidaré de nuestros secretos. Cuando finalmente llegué al apartamento en Córdoba, era media tarde. El edificio era tan deprimente como lo recordaba. Un bloque de hormigón gris en una calle estrecha, sin carácter ni historia. El apartamento mismo era pequeño, pero funcional, con muebles básicos que Carmen había comprado apresuradamente para cumplir con su parte del trato. Me senté en el sofá demasiado blando, con José a mis pies, y contemplé las 4 paredes que ahora eran supuestamente mi hogar. No lloré, no maldije, no me dejé llevar por la autocompasión. En cambio, saqué mi viejo teléfono móvil, uno de esos modelos antiguos que solo servían para llamar y enviar mensajes, y marqué un número que conocía de memoria. ¿Rafael? Soy Antonio Morales. Sí, el de los olivos. Necesito hablar contigo sobre un trabajo. Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, sabía quién era. Me imaginé sus caras cuando llegaron, todos sonrisas y emoción, solo para encontrar la nota en la mesa y una casa que ya no se sentía tan acogedora. Pero eso no era lo único que encontrarían. Había algo más que no esperaban. Durante las siguientes horas, mi teléfono sonó 4 veces más. 3 llamadas de Carmen y una de un número que supuse sería de Alejandro. Dejé que todas pasaran al buzón de voz. No estaba listo para hablar con ellos. Quizás nunca lo estaría. En lugar de eso, me senté en el pequeño balcón del apartamento, mirando hacia la calle bulliciosa mientras acariciaba el pelaje de José. El pobre animal parecía tan fuera de lugar como yo en este entorno urbano. El sonido de mensajes entrantes rompió el silencio. Finalmente miré el teléfono. Papá, necesitamos hablar. Es importante. Carmen, ¿dónde estás? Hay algo mal con la finca. Carmen, 1 hora después. Por favor, llámame en cuanto veas esto. Carmen, hace 10 minutos. Dejé el teléfono sobre la mesa y sonreí por primera vez en días. Habían encontrado mi pequeña sorpresa. Detrás del granero, enterrado bajo el viejo barril de lluvia, había dejado un regalo.
o una maldición, dependiendo de cómo lo vieran. Años atrás, había comenzado allí un pozo de compostaje, pero con el tiempo se había convertido en una especie de vertedero para toda la chatarra mecánica que no podía tirar, herramientas oxidadas, motores averiados, tuberías rotas, restos de tractores antiguos, incluso el esqueleto de un viejo Seat 600 que mi padre había abandonado allí en los años 70. Era un suelo completamente inutilizable, una zona muerta que se extendía varios metros por debajo de la superficie. Había marcado cuidadosamente el área en viejos mapas de la propiedad, sabiendo que nadie más se daría cuenta de su importancia. Ese mismo lugar era donde sabía que planeaban construir su casa de huéspedes de lujo. Carmen lo había mencionado de pasada meses atrás, hablando de cómo reproponer la tierra. Nunca dije una palabra en ese momento, pero me aseguré de que los viejos mapas que recibieron con la escritura lo mostraran claramente. Los cimientos de su sueño se construirían sobre podredumbre, no por crueldad, sino como un recordatorio. Esta tierra sabe quién la ama y quién no. Rafael, el ingeniero geólogo con quien me había reunido esa mañana, era un viejo amigo de la escuela. Habíamos crecido juntos en Montilla, y aunque la vida nos había llevado por caminos diferentes, seguíamos manteniendo el contacto. Él entendía mejor que nadie lo que ese terreno escondía. En nuestra juventud, habíamos enterrado allí todo tipo de chatarra, pensando que era un buen modo de deshacernos de lo que ya no servía. Ahora, décadas después, ese error juvenil se convertiría en mi acto final de resistencia. Te lo digo, Antonio, en cuanto caben, ahí se van a encontrar con un desastre. Me había asegurado Rafael mientras tomábamos café en una terraza cercana al apartamento. No solo por la chatarra, sino por la contaminación del suelo, el aceite de motor, las baterías viejas, los productos químicos. Necesitarán una remediación completa del terreno antes de poder construir algo. Estamos hablando de meses de trabajo y cientos de miles de euros. ¿Y no hay forma de que lo detecten antes de empezar a cavar?, le había preguntado, aunque ya conocía la respuesta. Rafael había sonreído, sus ojos brillantes con una chispa de la picardía que compartíamos de niños, no con los estudios preliminares que suelen hacer para este tipo de proyectos. Tendrían que hacer perforaciones profundas y análisis exhaustivos, y según me cuentas, están con prisas por empezar. Me había despedido de Rafael con la promesa de volver a vernos pronto. Él también había perdido su tierra años atrás, en su caso expropiada para una autopista que nunca llegó a construirse. Entendía mi dolor y mi deseo de un último acto de resistencia. El timbre del apartamento me sacó de mis recuerdos. Me levanté con cierta dificultad. La rodilla me dolía más que de costumbre, quizás por la tensión de los últimos días, y me acerqué a la puerta. Al mirar por la mirilla, me sorprendió ver no a Carmen, como esperaba, sino a Alejandro. Estaba solo, con aspecto desaliñado y menos arrogante que la última vez que lo había visto. Dudé un momento, pero finalmente abrí la puerta. José se colocó inmediatamente a mi lado, con el pelo del lomo erizado y un gruñido sordo en la garganta. Nunca había confiado en Alejandro. «Señor Morales», comenzó, su tono mucho más respetuoso que en nuestro último encuentro. «¿Puedo pasar? Necesitamos hablar». Me hice a un lado sin decir palabra, permitiéndole entrar al pequeño apartamento. Le indiqué con un gesto que se sentara en el sofá mientras yo tomaba la única silla disponible. «¿Café?», ofrecí, más por costumbre que por hospitalidad. «No, gracias», respondió mirando nerviosamente a José, que no le quitaba los ojos de encima. «Vengo directamente de la finca. Imagino que habéis encontrado mi nota», dije manteniendo un tono neutro. Alejandro asintió. «Sí, la encontramos. Pero eso no es
Señor Morales, hay un problema con la propiedad. ¿Un problema?, pregunté fingiendo sorpresa. ¿Qué tipo de problema podría haber con una finca tan valiosa? Alejandro se frotó la frente, claramente incómodo. Los arquitectos hicieron un estudio más detallado del terreno donde planeábamos construir la casa principal. Encontraron anomalías. Anomalías. ¡Qué palabra tan interesante! Me recliné en la silla, observando cómo el hombre se retorcía bajo mi mirada. El suelo está contaminado, señor Morales. ¿Severamente contaminado? Hay metales, productos químicos, todo tipo de desechos industriales enterrados detrás del granero, justamente donde planeábamos construir. Mantuve mi expresión neutra. ¡Qué mala suerte! Alejandro me miró directamente entonces, con una mezcla de irritación y sospecha. ¿Sabía usted de esto? Sostuve su mirada sin parpadear. Llevo toda mi vida en esa finca, muchacho. Conozco cada centímetro de esa tierra como conozco las arrugas de mi propia mano. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no le dijo nada? ¿A Carmen? Me encogí de hombros. Nadie me preguntó. Tu prometida estaba demasiado ocupada explicándome cómo me beneficiaría de que me echaran de mi propio hogar como para preguntar por el estado del terreno. Alejandro se pasó la mano por el pelo, claramente frustrado. Esto cambia todo, señor Morales. La remediación del suelo costará una fortuna, si es que es posible hacerla, y retrasará el proyecto al menos un año. La tierra siempre tiene sus formas de defenderse, comenté casi para mí mismo. A veces guarda secretos que solo revela a quienes la respetan. Carmen está devastada, continuó Alejandro. El acuerdo con mis padres estaba condicionado a que pudiéramos empezar la construcción de inmediato. Ahora todo está en el aire. ¡Qué lástima!, dije, sin intentar ocultar mi satisfacción. Supongo que los negocios no siempre salen como uno espera. Alejandro me miró con algo que podría haber sido respeto, o quizás simple resignación. Hay más, señor Morales. Parece que hay un problema con la titularidad de la finca. Eso me sorprendió genuinamente. No esperaba que descubrieran tan pronto mi acuerdo con Manolo. ¿Qué tipo de problema? Según nuestros abogados, usted vendió su parte de la propiedad a su vecino, Manuel Jiménez, hace 6 meses, mucho antes de que Carmen firmara nada con nosotros. Asentí lentamente. Así es, Manolo y yo llegamos a un acuerdo. Es un buen hombre, un buen vecino. Pero, ¿por qué no se lo dijo a Carmen? Por la misma razón que ella no me consultó. Antes de intentar vender la finca entera, porque era mi decisión, no suya. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Si no hay nada más, tengo cosas que hacer. Alejandro se puso de pie, claramente desconcertado por mí. Calma. Carmen quiere hablar con usted. Está muy afectada por todo esto. Dile a mi hija que mi puerta siempre está abierta para ella, respondí. Pero que venga como hija, no como empresaria, y que venga sola. Cuando Alejandro se marchó, me quedé un largo rato mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa, abajo. No sentía alegría por lo que había hecho, pero tampoco arrepentimiento. Simplemente una extraña paz, como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida y estuviera listo para empezar el siguiente. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era Manolo. Lo han descubierto todo, Antonio, me dijo sin preámbulos. Acabo de recibir una llamada de un abogado de Barcelona preguntándome por nuestra transacción. ¿Y qué le has dicho? La verdad. Que compramos tu parte de la finca hace meses, con todos los papeles en regla. Que te pagué un precio justo y que el acuerdo fue completamente legal. Gracias, Manolo. No me des las gracias todavía, respondió mi amigo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Les he dicho también que no tengo ningún interés en vender mi parte,
que pienso convertir la finca en una cooperativa de aceite ecológico y que ya tengo acuerdos con varios agricultores de la zona, incluido cierto Antonio Morales, que será el encargado principal. No pude evitar reír por primera vez en semanas. Eres un zorro viejo, Manolo. Aprendí del mejor, respondió. ¿Cuándo vuelves a casa, Antonio? La tierra te echa de menos. Me mudé a una pequeña casa en las afueras de Montilla 2 semanas. Después, nada ostentoso. Solo un lugar modesto con un jardín y un porche delantero, lo suficientemente cerca de la finca como para poder visitarla regularmente, pero lo bastante lejos como para no tener que verla todos los días. Al principio el silencio era insoportable. Echaba de menos el canto de los gallos, la brisa entre los olivos, el sonido de Carmen riendo cuando era niña. Pero con el tiempo encontré una extraña paz. Comencé a escribir de nuevo, llenando cuadernos con historias de la tierra, de estaciones y crecimiento y decadencia. José se adaptó mejor que yo. El nuevo lugar tenía un patio trasero donde podía correr libremente, y pronto hizo amistad con el perro del vecino, un podenco andaluz llamado Canela. Yo también hice nuevas conexiones. La gente de Montilla me recibió con los brazos abiertos, especialmente cuando se enteraron de quién era y de lo que había pasado con mi finca. En los pueblos pequeños, las historias de resistencia contra los poderosos siempre encuentran oídos simpatizantes. Comencé a trabajar con Manolo 3 días a la semana, como habíamos acordado. El resto del tiempo lo dedicaba a mi pequeño huerto y a dar largos paseos por los campos que rodeaban el pueblo. También empecé a dar clases de agricultura tradicional en la escuela local. Ver el asombro en los ojos de los niños cuando les explicaba cómo un simple olivo podía vivir más de 1000 años me recordaba por qué había amado mi trabajo toda la vida. Ocasionalmente escuchaba rumores de los vecinos sobre cómo iban las cosas en la finca. La familia de Alejandro había abandonado el proyecto del complejo turístico. Los costos de remediación del suelo eran prohibitivos y el conflicto legal sobre la propiedad hacía que todo fuera aún más complicado. Carmen y Alejandro habían discutido amargamente sobre el tema. Según decían, él la culpaba por no investigar adecuadamente antes de firmar el acuerdo. Rafael, mi amigo geólogo, me mantenía informado sobre los detalles técnicos. Han hecho más estudios, me contó durante una de nuestras cenas mensuales. La contaminación es incluso peor de lo que pensábamos. No solo es la zona detrás del granero, parece que hay filtraciones que han afectado a una parte considerable del terreno donde querían construir el edificio principal. No sentía alegría al escuchar estas noticias, pero tampoco remordimiento. Era simplemente el resultado natural de décadas de descuido en una pequeña parte de la finca, combinado con la arrogancia de quienes creían que podían comprar historia y tradición como si fueran acciones en la bolsa. Una tarde de domingo, mientras disfrutaba de un café en la plaza de Montilla, vi a Carmen por primera vez desde aquel día fatídico. Estaba sola, más delgada de lo que recordaba, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Dudó un momento al verme, pero luego se acercó a mi mesa. «Hola, papá», dijo, su voz apenas audible por encima del bullicio de la plaza. «Carmen», respondí, indicándole la silla vacía frente a mí. «Siéntate, por favor». Se sentó con movimientos rígidos, como si temiera romper algo. «Te ves bien», comentó, estudiando mi rostro. «La vida tranquila me sienta bien», respondí. «¿Quieres un café?» Asintió y le hice una seña al camarero. Nos quedamos en silencio hasta que llegó su café. Carmen lo removió lentamente, con la mirada fija en la taza. «Alejandro y yo hemos roto», dijo finalmente. No mostré sorpresa. En cierto modo, lo esperaba. «Lo siento», dije, y en parte
Era verdad. Nunca había deseado la infelicidad de mi hija, solo justicia. No lo sientas, respondió, con una amargura que me resultaba desconocida en ella. Cuando los problemas con la finca comenzaron, mostró su verdadera cara. Solo le interesaba el negocio, nunca nuestra relación. No comenté nada. No era mi lugar juzgar sus elecciones románticas, aunque siempre había tenido mis dudas sobre Alejandro. Papá, continuó tras otro largo silencio, sé que lo sabías, lo del terreno contaminado y lo de la venta a Manolo. Asentí sin negarlo. Así es. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré directamente a los ojos, los mismos ojos castaños que había heredado de Marisol. ¿Por qué no me consultaste antes de decidir vender la finca a espaldas mías? Carmen bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que era lo mejor para todos. Tú te hacías mayor, la finca era demasiado trabajo y el dinero... Nunca se trató de dinero, Carmen. Interrumpí suavemente. Se trataba de respeto, de honor, de entender que algunas cosas no tienen precio. Lo sé, susurró. Lo sé ahora. Pero entonces estaba tan atrapada en el mundo de Alejandro, en sus valores, en su forma de ver la vida. Todo eran activos y pasivos, inversiones y retornos. Olvidé lo que tú y mamá me enseñaron. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Estaba fría, temblorosa. Todos cometemos errores, hija. Todos nos perdemos a veces. ¿Podrás perdonarme algún día?, preguntó, con lágrimas asomando a sus ojos. Ya lo he hecho, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. El rencor que había sentido se había desvanecido gradualmente con el paso de los días, reemplazado por una aceptación tranquila de lo que había ocurrido y lo que vendría después. La finca está abandonada, dijo Carmen después de secarse las lágrimas. Nadie quiere comprarla con todos los problemas que tiene ahora, y Manolo dice que solo venderá su parte si tú estás de acuerdo. Manolo es un buen amigo, comenté, sonriendo ligeramente. Siempre ha entendido el valor de la lealtad. ¿Qué va a pasar ahora, papá? Con la finca, con nosotros. Tomé un sorbo de mi café antes de responder. La tierra tiene paciencia, Carmen. Siempre la ha tenido. Los olivos estarán allí mucho después de que tú y yo nos hayamos ido. En cuanto a nosotros, eso depende de ti. Una semana después, recibí un sobre en mi buzón. No tenía remite. Dentro había una fotografía de la finca, vacía, descuidada, abandonada, y en el reverso, una única línea escrita con la letra elegante de Carmen. No entendí. Lo siento. Me senté con la foto durante un largo rato. Luego la coloqué en mi estantería junto a la fotografía de Marisol. No como un cierre, sino como un recordatorio de que el amor y la tierra son cosas sagradas. Y aquellos que lo olvidan siempre regresan demasiado tarde. Pero quizás no era demasiado tarde para Carmen y para mí. La semana siguiente, ella vino a visitarme de nuevo. Esta vez trajo semillas de tomates y pimientos para mi pequeño huerto. La siguiente visita me ayudó a plantar un olivo joven en el jardín trasero. Para que tengas un pedacito de casa aquí, dijo. Poco a poco, estábamos reconstruyendo nuestra relación, plantando nuevas semillas en terreno dañado, pero no destruido. En cuanto a la finca, Manolo y yo, finalmente decidimos lo que haríamos con ella. Con la ayuda de Rafael y varios expertos en agricultura ecológica de la Universidad de Córdoba, comenzamos un proyecto de recuperación del suelo contaminado. Llevaría años, tal vez décadas, pero no teníamos prisa. Como le había dicho a Carmen, la tierra tiene paciencia.
El resto de la finca la convertimos en una cooperativa, tal como Manolo había amenazado hacer. Invitamos a jóvenes agricultores de la zona a unirse, ofreciéndoles parcelas a cambio de su compromiso con métodos tradicionales y sostenibles. La casa principal se transformó en un centro educativo donde niños de toda Andalucía venían a aprender sobre la historia del olivo y la importancia de preservar las tradiciones agrícolas. Carmen se involucró también, a su manera. Desde 1900, Madrid, donde seguía trabajando, creó una página web y una tienda online para vender el aceite de la cooperativa. Aceite Morales, tradición que perdura. La llamó, usando una fotografía mía y de mi padre junto a nuestros olivos más antiguos. Como logo, nunca regresé a vivir a la finca. Mi pequeña casa en Montilla se había convertido en mi hogar, y a mi edad ya no necesitaba más cambios. Pero visitaba los olivares regularmente, caminando entre los árboles que había plantado, enseñando a los jóvenes agricultores los secretos que mi padre me había transmitido, viendo cómo la tierra se curaba lentamente bajo nuestro cuidado. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la colina más alta de la finca, Carmen vino a sentarse a mi lado. Había venido para el Festival de la Cosecha que celebrábamos cada año. ¿Sabes qué, papá?, dijo, mientras observábamos cómo el sol teñía de oro los campos que se extendían ante nosotros. Creo que finalmente entiendo lo que siempre intentaste enseñarme. ¿Y qué es eso?, pregunté, aunque creía conocer la respuesta. Que algunas cosas no se pueden comprar ni vender, que la tierra no es solo un activo, sino un ser vivo que nos sostiene y que debemos respetar. Hizo una pausa, tomando mi mano áspera entre las suyas. Y que el hogar no es un lugar, sino las personas y las historias que compartimos. Sonreí, sintiendo una paz que había estado buscando durante mucho tiempo. Tu madre estaría orgullosa de ti, Carmen. Yo lo estoy. Juntos vimos cómo el sol desaparecía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rosa y naranja. La tierra siguió respirando bajo nosotros, paciente, perdonadora, eterna. Y en ese momento supe que todo estaría bien, no porque hubiéramos recuperado lo perdido, sino porque habíamos encontrado algo nuevo y precioso en las cenizas de lo que una vez fue.